Este año se cumplieron 25 años de la guerra del Cenepa, la guerra entre peruanos y ecuatorianos. Tengo el honor de estar en comunicación con el general Ricardo Seijas del Castillo, héroe peruano de la guerra del Cenepa. General, ¿qué nos puede decir de este hecho tan importante que fue cerrar el conflicto, lograr la paz con el pueblo ecuatoriano? Sí, buenas noches, Juan. En principio, agradecerte la oportunidad porque recordar 25 años, y es un honor que me hayas dicho un héroe, porque en el Perú realmente el ser un héroe tiene otra connotación. Nos sentimos simplemente defensores de nuestra patria. Hemos dado nuestro esfuerzo, nuestra profesión, en un momento tan difícil. Realmente, al mirar de manera retrospectiva, podemos apreciar que se ha hecho una gran labor. Creo que ambos países hemos ganado. Eh, Esto ya venía pues muchos años atrás, un siglo, prácticamente un siglo de conflictos que hemos tenido permanentemente con Ecuador. Y en el año, si mal no recuerdo, eh, en el 51 dejaron pendiente de marcar 78 kilómetros de frontera y siempre ha sido permanente foco de impases o de penetraciones de patrullas donde habían permanentemente, digamos, conatos de enfrentamiento, ¿no? Esto se agudizó un 26 de enero del 95, donde a una patrulla que estaba realizando las operaciones normales de patrullaje en el interior de nuestro territorio, sufrió un ataque artero de parte de fuerzas ecuatorianas. Ahí comienza todo, digamos, el proceso del conflicto, ¿no? Se movilizan medios, se articulan otras fuerzas hacia la zona de operaciones y nosotros en esa época, como le repito, yo estaba de mayor, estuve estuve en la escuela de guerra como alumno y el general Quiabra en esa época designó su estado mayor. Se fue a la escuela de guerra y seleccionó oficiales y tuve el privilegio de acompañarlo. En esa oportunidad nos llevaron al comando conjunto, acá en Lima, y nos hicieron una exposición de cómo estaba la situación, cuál era la situación que se tenía en la frontera y cuál era nuestra misión. Realmente recibimos una visión bastante restrictiva, porque todas las operaciones militares que teníamos que hacerlas estaban enmarcadas dentro de los límites de la frontera prevista en el protocolo de Río de Janeiro, ¿no? ¿Cuál es la Entonces, no riqueza había, de este territorio? en realidad es un territorio bastante, una configuración especial. A ver, la cordillera del Cóndor está en principio en una selva alta, y limita con una amplia extensión después del río Santiago, perdón, el río, hay un río que se proyecta hacia la Amazonía. Entonces, viene toda la parte ¿qué le digo? Las condiciones meteorológicas hacen que en ese lugar permanentemente esté lloviendo. No hay una riqueza material, no tenemos petróleo, tenemos algo de oro, que de la minería ilegal está ahí, no tiene, digamos, árboles maderables, tiene una fauna silvestre muy incipiente, no hay productos comestibles. En sí, el teatro lo escogieron ellos, ¿Es un lugar con mucho... estratégico el que estuvo en disputa o no? Claro, en realidad yo creo que ellos han escogido este lugar con mucha antelación porque nosotros en esa zona tenemos una penetrante, el río Cenepa, las vertientes que forman el río Cenepa con nuestra frontera, hacen como una punta de ingreso y las condiciones geográficas que tenían por allá lo han hecho de otra manera, me refiero, distinto, ¿no? Ellos han tenido posición de terreno, se han preparado con anticipación. Yo he tenido el privilegio de estar en las dos fases, en la primera fase militar y luego en la fase diplomática, porque después del conflicto yo también he sido nombrado como miembro de la misión de observadores Perú-Ecuador. Estuve desde el de enero del 96 en Ecuador, exactamente en Patuca, justamente ya entrando en la fase diplomática para consolidar justamente lo que hoy ha venido es el cierre total y definitivo de nuestra frontera. Y ahí me ha permitido ver cómo
se han preparado con tiempo para una acción en esta zona. Realmente era poner condiciones, tratar de poner condiciones, pero yo creo que han sido muy cortos en sus apreciaciones porque en realidad no se cumplió el objetivo político de toda guerra. Ellos tenían marcadamente qué es lo que querían lograr y no lo hicieron. Nosotros hemos tenido, si bien es cierto, bajas, tanto como ellos, pero al final, después de que todos los componentes, digamos, que trabajaron en el Estado, la parte política, la parte económica, la parte diplomática, al final se consolidó todo, pues, el 26 de octubre con el Acuerdo de Paz de Brasilia, ¿no? Y a partir de ahí, Perú y Ecuador gozan permanentemente de una paz que creo que hoy ya se están haciendo reuniones ministeriales binacionales, hay una interacción permanentemente en el comercio, y ya no hay esa sensación que se puede vivir o se vivía antes en la frontera de bastante desconfianza inclusive, ¿no? Pero yo creo que como peruano me siento orgulloso de haber sido parte de ese conjunto de oficiales, personal auxiliar y tropa que asistió al llamado de la patria y pusimos nuestros conocimientos profesionales, nuestro esfuerzo para poder consolidar esta paz. ¿Cómo es la situación actual del veterano de guerra? Realmente, mire, esta guerra, el conflicto del CENEPA, se dio en un contexto político muy especial. Porque como el señor presidente de la República, en ese caso estaba el señor Fujimori, tenía muchos detractores políticos, nunca quisieron reconocer efectivamente que la guerra había sido ganada. Y siempre había personas, Y lo más especialmente importante de periodistas. la guerra es que lograron la Sí, paz definitiva. eso es lo más importante. Sin embargo, nosotros al interior de las Fuerzas Armadas nos sentimos orgullosos, nos conocemos cada quien, aunque en la población no se ha internalizado todavía, porque después de que nosotros derrotamos al terrorismo con la captura de Abimael Guzmán, no se llegó a consolidar realmente la paz interna, ¿no? Nosotros veníamos, yo salí el año 82 de mi carrera, y en esa época yo estudiaba inclusive los acontecimientos y estaba pendiente de lo que pasaba en Argentina con el tema de las Malvinas, y sin embargo, inmediatamente llegamos como subtenientes de frente a las operaciones, y toda mi vida estuve operando hasta el grado de mayor, llegué al CENEPA, y realmente para nosotros fue una puesta en práctica de lo que ya veníamos ¿Es valorado haciendo. el veterano de guerra en el Perú? En realidad no le dan, digamos, el lugar como le dan en otros lugares, en otros sitios, valga la redundancia. Yo estuve en los Estados Unidos y realmente mis respetos por cómo consideran a sus veteranos de guerra. Realmente a veces la sociedad es bastante injusta porque nosotros no salimos al combate porque se nos ocurra. Nosotros vamos en cumplimiento del mandato de la ley y para defender la soberanía de nuestros países. Y realmente uno puede ver en esos lugares bastante dolor, bastante sacrificio, gente que pierde la vida, gente que se mutila. Y hoy por hoy, bueno, no solamente por el tema del CENEPA, también por el tema del terrorismo, hay mucha gente que pues ha quedado lisiado y hay muchos que han fallecido. ¿Por qué los medios de Tenemos. prensa no trataron este tema como corresponde, los 25 años de la guerra? Si bien hay Eh, eh, temas urgentes a nivel económico y a nivel sanitario, pero este tema siempre es importante. sí, lo que sucede es que siempre el CENEPA lo vincula con el presidente Fujimori. Y hasta hoy, pese a que el presidente, después de que ha dejado el poder hasta la fecha, siempre están atacándolo y nadie lo revalora, ¿no? Realmente el partido que fue del presidente Fujimori, Fuerza Popular, tendría todo, digamos, las condiciones para poder revalorar estos actos históricos, porque son históricos, pero sin embargo no se hace. Hemos tenido ceremonias, sí, este año nos han hecho una ceremonia en el cuartel general, pero muy interno, ¿no? Porque al final lo más importante sería que la población misma reconozca que el país ha dado un paso muy importante. Nosotros tenemos fronteras múltiples, son 5 fronteras que tenemos, y de las cuales hoy todas están consolidadas, no tenemos ningún problema limítrofe. Yo creo que hoy las condiciones se han dado, pero lamentablemente
ha habido una campaña, digamos, muy contundente, sistemática, de ataque, y pues dentro de ello ha salido, digamos, el tema el CENEPA, ¿no? En realidad hay mucha mezquindad en cuanto al tratamiento de los combatientes, de los defensores, o pues las razones no las conozco exactamente, ¿no? Pero sí se siente, se siente. Nosotros hemos tenido un reconocimiento de parte del Estado, nos han dado, digamos, un beneficio económico, pero que es bastante limitado, que nos distingue en alguna medida de nuestros otros compañeros. Hay algunas prerrogativas para los defensores de la patria, para que tengan acceso a hospitales, para que puedan tener algunas posibilidades de sus hijos en estudios universitarios, que definitivamente nosotros lo apreciamos, ¿no? Pero más importante es para nosotros de que la historia no se tergiverse y sepa la sociedad reconocer que ha habido un esfuerzo, como en la época de la Operación Chavín de Huántar, como toda la época que hemos combatido para el tema del terrorismo, ¿no? Entonces, parece mentira, a veces se comienza a manejar, si bien es cierto, la guerra es un acto político, muchas veces se descuida el tema del patriotismo, ¿no? El patriotismo, el amor a la patria. Y se deja de enseñar, porque en los colegios, en las escuelas, no les están enseñando, Incluso el digamos, la Ministerio historia. de Cultura y de Educación no promueven el aprendizaje de este hito tan importante de la historia peruana. Es más, este año el Ministerio de Cultura auspiciaba un documental sobre Hugo Blanco. Hugo Blanco era un líder indígena, porque todavía vive, guerrillero, pero no hablan sobre este tema tan importante. Es Promueven lamentable y esto. triste y desmotivador. Es lamentable, triste y desmotivador. Yo me imagino cómo se deben sentir las nuevas generaciones de oficiales, porque ellos sí leen y saben parte de la historia, que de hecho las escuelas lo están formando, y resulta contradictorio de que se tenga que revalorar o puesta en valor a una persona que es considerado acá en el Perú como un asesino. Entonces, lamentablemente se está manejando, como te repito, de un tema que debe estar netamente fuera de la política, porque esto es un hecho histórico de la nación, no es de un gobierno, este es de la nación. Así es. Sin embargo, pues el tratamiento no es el más justo. Y eso me parece hasta cierto punto contradictorio. Y reitero, pienso que la sociedad peruana en algún momento debería reconocer no solamente este acto, hay muchos actos, muchas personas que han perdido su vida en la lucha contra el terrorismo, y nosotros hemos empleado mucho a esas personas en el combate, y son excelentes combates. Muchos de ellos se están ocupando, son profesionales. El otro día he tenido la satisfacción de recibir una llamada de uno de mis soldados, y de verdad me he sentido bastante emocionado, porque es un señor profesional, es economista, y de verdad agradecerme, digamos, la pequeña formación que le hemos podido dar. Y hemos podido refrescar parte de lo que hoy lo estamos haciendo después de 25 años. Para mí es bastante emocionante, de verdad que te agradezco, Juan, la posibilidad de poder refrescar un poco, digamos, la memoria de las personas, no tanto de los que estamos vivos, sino que lo que han dejado su sangre ahí en la frontera. ¿A quién recuerda de los que fallecieron? ¿Puede mencionar Bueno, algunos? yo tengo uno, es un piloto, MacGyver, que es su chapa de combate, porque nosotros en la época de que estábamos combatiendo contra el terrorismo, nunca empleábamos nuestros nombres propios, eran nombres, pura nombre de pila. MacGyver es un piloto de helicóptero que estuvo conmigo en la escuela de guerra, y también fue parte de la tripulación de uno de los 4 helicópteros que perdimos. Lamentablemente hemos tenido, digamos, enemigos que nos han, me refiero, las herramientas que utilizaba el enemigo era bastante, bueno, 1, armas antiaéreas; 2, las minas antipersonales, que eso era algo que había que tener muchísimo cuidado en una zona bastante ¿Estaban agreste, mejor pero feliz. equipados ellos que los peruanos? En realidad, si nosotros vemos en el contexto de la época, nosotros teníamos buenas condiciones en armamento, pero veníamos arrastrando el desgaste propio del empleo de muchos medios como parte de la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, ¿no? El fusil FAL es un fusil muy bueno, pero sin embargo para el combate en selva
la munición 7.62 ya resulta muy pesada, el fusil resulta muy grande, debe ser un poco más pequeño, más versátil, de repente, no sé, 5.56, con menos peso, de repente que no tenga culata, que sea muy corta, que nos permita mover. Eso todavía no teníamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y sin embargo, el enemigo sí tenía fusiles HK, tenía unas checoslovacas que tenían una mira telescópica, ya habían emplazado sistemas de lanzacohetes múltiples que ellos nos tenían permanentemente en zozobra. ¿Y estaban mejor adaptados al terreno que ustedes? Sí, efectivamente, como repito, ellos han escogido con antelación la zona de operaciones. Ellos escogieron esa zona, la prepararon y los lugares que estaban ocupando definitivamente no era la frontera, no era el límite fronterizo. Y eso yo de manera, he sido testigo y lo he verificado cuando estuve en la fase, como lo repito, como miembro de la MOMEP. Ellos estaban muchos kilómetros al interior del territorio y en realidad es una selva bastante difícil porque uno ahí no identifica al enemigo. No es como en el desierto, podría decir unas coordenadas, no, ahí no se ve. Es un Entonces, terreno similar al que lucharon los paraguayos con sí, los bolivianos. así es, efectivamente. Es más, yo creo que inclusive es mucho peor. ¿Por qué? Las condiciones del tiempo son especiales. Porque por efecto como le repito, el efecto digamos, la formación nubosa que hay en la selva baja es arrastrado los vientos hacia la cordillera. Ahí se retenían y comenzaba permanentemente a caer. Teníamos una época, momentos en que no podíamos salir y las condiciones de desplazamiento eran muy difíciles. Abastecerse en esa zona, muy complicada. Nuestros puntos de abastecimiento tenían que desplazarse 45 a 55 minutos y de verdad teníamos que entrar digamos, en vuelo rasante porque las posibilidades, digamos, de armas antiaéreas o de ataques eran permanentes, ¿no? Muchísimas gracias, general, muy amable. No, al contrario, Juan, gracias a ti.